Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente para seguir platicando sobre las cosas espirituales escritas en las Sagradas Escrituras para que nosotros aprendamos a conocer la vida, que es la luz. Esa luz verdadera que brilla y palpita en las grandes tinieblas de este sueño profundo de la humanidad dormiente. Ese sueño profundo donde descansamos todos en esa profundidad de ignorancia, ignorando tanto que el Verbo es Dios y que nosotros Dios nos convirtiera en templo y morada del Altísimo, y que de igual manera nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Todo eso lo seguimos ignorando porque desconocemos la vida, desconocemos las tinieblas, desconocemos la muerte y por eso le tenemos miedo. Y desconocemos la vida y por eso vivimos temerosos. Y por eso pecamos. Por la misma ignorancia, y por la misma ignorancia estamos condenándonos. Ese es nuestro propósito. Que despertemos, que salgamos a la luz y que dejemos las tinieblas. Y que por primera vez reconozcamos cuáles son las tinieblas y cuál es la luz. Vamos a hablar del capítulo 6 de Juan y vamos a iniciar con el versículo 1, que dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Óiganlo bien. Ahora si vemos a alguien curando, le vamos a nombrar brujo, de la forma que Jesús sanaba a los enfermos. Y entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Solo imagínense, los discípulos eran alumnos, los cuales el Maestro Jesús instruía. Felipe le respondió: 200 denarios
de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más que es esto para tantos. Dudaban de que con eso comieran todo. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias a los repartidos, y dando gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. Y de los peces, cuánto querían. O sea, se les dio hasta que se llenaron. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Solo imagínense qué milagro más grande. Y esas eran las señales que Jesús hacía, y que por eso lo seguía la gente, y que por eso lo quisieron matar, y lo siguieron buscando para matar, hasta que lo lograron. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendido Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iba cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro. Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, y vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces, con gusto,
le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Y el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, que Jesús no había entrado a ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Solo imagínense qué bonito este párrafo, versículo 22, donde la gente que estaba al otro lado se vieron de que solo habían dado una barca y que los discípulos habían llegado al otro lado solos, porque Jesús estaba con ellos, Jesucristo. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hallándole al otro lado del mar, y le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y él respondió, Jesús, y les dijo: de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis venido, no porque habéis visto. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque me habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Pregunta más grande. Lo buscaba porque lo habían visto hacer ese gran milagro maravilloso. Versículo 27. Trabajad no por las comidas que parece, sino por la comida que a vida eterna, que da vida eterna, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Óiganlo bien, qué bonita información. Trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que da vida eterna, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a esta señaló Dios el Padre. Eso es lo que yo todo el tiempo les digo. Este es el versículo 27 del capítulo de Juan. Por aquí nos vamos a ir quedando. Y démonos cuenta de que nosotros debemos de trabajar por el pan que nos da la salvación eterna. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la conciencia? ¿Y qué es la luz? Es la integración del hombre con el Padre, o del Hijo con el Padre, perdón. Es la integración del Hijo con el Padre. Nosotros tenemos que purificar este templo y esta imagen. Porque esta es la imagen de Dios
y este es el templo de Dios. Y la palabra es el verbo encarnado de Dios en cada uno de nosotros. Tenerlo en cuenta. No te pierdas y no permitas que te engañen. Estudia las Sagradas Escrituras porque allí se encuentra la verdad y la vida eterna. Buenas noches.